Cuando historiadores o periodistas tratan de explicar conflictos humanos, ellos deben examinar las ideologías que contribuyeron a crearlos. Pero en la cobertura mediática del conflicto entre Israel y Palestina, hay una ideología que merece ser examinada con más atención de la que ha recibido hasta ahora. El sionismo fue creado por intelectuales judíos de la Europa del siglo XIX, como respuesta al antisemitismo que crecía en el continente. Ellos vieron una solución en la creación de un Estado judío independiente, adoptando el modelo colonial europeo en una tierra ya habitada por palestinos. Con las guerras, el despojo y la limpieza étnica del proyecto que tomaba forma de apartheid, sus críticos comenzaron a ver cuán indefendible, si no racista, era la propuesta sionista. La agresión cometida por Israel debe ser condenada. El sionismo significa en la práctica el recrudecimiento del materialismo occidental impío. Nacido en conflicto, Israel degenerará en una Esparta. Israel no puede existir solamente como una estructura política. Los medios occidentales ignoraron o desestimaron todas esas críticas, promoviendo en su lugar un debate sobre si la oposición crítica a la ideología sionista era o no una expresión antisemita. And it's at this moment that Zionism is really born. This is one of the tragedies of Zionism, and that Zionism was really a response to racial understandings of the hierarchies of humanity. At the same time that Zionism sought an escape from those hierarchies, unfortunately, it would recreate them in Palestine. Pero, ¿sabemos lo suficiente sobre la ideología del sionismo para hacer ese juicio? La inspiración ideológica del sionismo proviene del médico polaco Leo Pinsker, un judío nacionalista, autor de Autoemancipación, un apasionado y controversial panfleto publicado en 1882. El periodista judío Nathan Birnbaum toma la idea e inicia el movimiento Sionismus alemán, enmarcado en la tradición cultural judía. Theodor Herzl transforma el término en sionismo político y lo incorpora en el Estado judío. Desilusionado, Birnbaum se convierte en judío ortodoxo y se opone firmemente a la herejía del sionismo político. La historia judía registra varios intentos de regresar a la tierra de Palestina, desde el del falso Mesías Sabbatai Zevi en el siglo XVII hasta el de los grupos Bund judíos antisionistas a principios del siglo XX, enfrentándose con los gobiernos del país donde cada grupo vivía. Un Estado de Israel fue siempre un anhelo judío cultural y mesiánico, sin intención manifiesta de realmente mudarse a Palestina, con excepción de los judíos que ya vivían allí bajo el Imperio Otomano. El sionismo político explotó esa gran reserva de anhelos culturales y religiosos para legitimarse, dando lugar a la confusión entre sionismo y judaísmo, y entre antisionismo y antisemitismo. El movimiento Bund es parte de la verdadera historia del antisionismo,
que comienza con la aparición del sionismo en 1897, más de 3000 años después de las primeras expresiones antisemitas en Egipto, con la expulsión de los judíos en el año 1134 a.C. El sionismo se enfrentó al dilema entre dos poderosos imperativos en la vida judía de Europa del Este: salvar la vida y asegurar la subsistencia emigrando a América, o sumarse a movimientos que prometían una emancipación total. La única forma de desviar el éxodo masivo a América hacia la emancipación total en Palestina fue denigrar y vilipendiar el tipo de vida en la diáspora, donde la supervivencia judía se había probado precaria. Nadie demostró más disgusto por el pueblo judío y más desprecio por sus debilidades y estilo de vida que los propios fundadores del sionismo. Ellos describían a los judíos como lo haría el más ardiente antisemita. Aaron David Gordon, por ejemplo, escribió que el pueblo judío estaba quebrantado y aplastado, enfermo en cuerpo y alma, porque era un pueblo parásito. David Ben Gurion los describió como masas de judíos desarraigados, dependientes y estériles, viviendo parasitariamente en un cuerpo económico ajeno. Expresiones que, dichas por un gentil, serían inmediatamente estampadas como antisemitas. Para cualquiera que conozca esta historia, puede parecer irónico que la oposición al sionismo haya sido equiparada a la oposición y odio a los judíos, pero esta combinación no tiene nada que ver con la historia. Tiene mucho que ver con la campaña de desinformación política para desacreditar a los oponentes de Israel. El desprecio por la vida judía en diáspora fue usado para vender el sionismo y forzar la fusión de dos conceptos diferentes: antisionismo y antisemitismo. En esa fórmula, quienes buscaban independencia política judía y quienes buscaban purgar sus países de judíos se encontraron en acuerdo. La Declaración Balfour de 1917 muestra cómo el sionismo se infiltró en el colonialismo británico, determinado a transformar en país propio el mandato palestino, con una mezcla tóxica de nacionalismo europeo e imperialismo británico, injertados en la fuente cultural de alegorías y mitologías judías. Hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial, y a pesar del Holocausto y la fundación del Estado de Israel, el sionismo era todavía de poco interés para los judíos del mundo. אם לא שנית את מצפן, אז אתה היית בכלל לא היית פטריוט, היית חתיכת זבל. מצפן זה היה הדבר שצריך לשנוא אותו. היות ויצאנו מהמפלגה הקומוניסטית, אנחנו היינו מאוד נגד מונוליטיות אידיאולוגית. Judíos religiosos, bundistas, comunistas y otros subgrupos en la diáspora, sumados a destacados intelectuales judíos como Sigmund Freud, Albert Einstein, Hannah Arendt y Elmer Berger, entre muchos otros, rechazaron el sionismo político. I can raise no sympathy at all for the misdirected piety which transforms a piece of a Herodian wall into a national relic. I
I am not willing to see anybody associated with those misled and criminal people. Jews who know their own history should be aware that such a state of affairs will inevitably lead to a new wave of Jew hatred. A Zionist state and Zionism itself is an anomaly, a movement not to save souls but to seize land and gain power. Hasta el movimiento sionista mismo se veía fragmentado por corrientes desde el sionismo cultural de Asher Ginsberg hasta el sionismo revisionista de Vladimir Jabotinsky. En Europa, Theodor Herzl debió enfrentarse con los rabinos que prohibieron a sus feligreses involucrarse en actividades sionistas, y la apática respuesta de las élites políticas judías que ya habían logrado integrarse socialmente en los países donde residían. Jewish life across Europe was diverse in religious practice, occupation, and degree of integration into regional and national life. They brought along their 16mm movie camera and shot this footage showing the Jewish quarter of Warsaw in summer 1939, just a few weeks before the Para invasion of ellos, Poland by Germany. el sionismo arrojaba una sombra de sospecha sobre la lealtad de los judíos ingleses, alemanes y franceses a sus propias naciones de origen. But spent their summers in Snekkersten, Denmark. This is a Havdalah ceremony marking the end of the Jewish Sabbath. In October 1943, En Estados Unidos, la comunidad judía mostró el mismo desinterés. Hasta que la realidad del Holocausto y las multitudes judías huyendo de Europa fueron conocidas. Pero también comenzaron a darse cuenta de que el sionismo solo podría mantenerse con una política colonial y la expulsión de millones de palestinos. Zionist colonization, even the most restricted, must either be terminated or carried out in defiance of the will of the native population. You call me a terrorist, but I call myself a freedom fighter. Everything I did was for the freedom of the Jewish people, which never had known mercy from any persecutor. Fue después de la dramática victoria de Israel en la Guerra de los 6 días que el ideario de un Estado de Israel penetró la conciencia comunitaria judía en Estados Unidos. Algunos de los líderes mundiales que más promovían un Estado judío lo hicieron porque no querían judíos en sus propios países. Antes de que Gran Bretaña viera con buenos ojos un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, Arthur Balfour había apoyado la ley de extranjería de 1905 que restringía principalmente la inmigración judía al Reino Unido. En Polonia, el gobierno polaco excluía la inmigración judía y al mismo tiempo entrenaba combatientes sionistas en sus bases militares, porque quería que los judíos polacos emigraran y un Estado judío les daría un lugar a donde ir. La primera organización sionista en Estados Unidos fue abierta en 1897 con unos pocos de los inmigrantes judíos escapados del antisemitismo europeo, y también frente a la indiferencia de los de la clase alta, confortables en la asimilación social que el sionismo rechazaba. Algunos de ellos, como Jacob Schiff y el rabino Isaac Meyer Weiss, denunciaron abiertamente al sionismo. Schiff no concebía la doble lealtad estadounidense sionista. Weiss declaró que Sion fue una preciosa posesión del pasado, pero ahora nuestra Sion está en Estados Unidos. Ninguno de ellos fue acusado de antisemitismo. Hitler y las horribles historias de la solución final
dieron a los sionistas la justificación para acusar de antisemitismo al Departamento de Estado por su oposición al sionismo. Y desde entonces, la primera y más rápida respuesta a cualquier crítica contra el Estado de Israel convierte al crítico en un antisemita. El activismo sionista crea el lobby israelí ASPA y luego convertido en AIPAC, adquiriendo suficiente poder político para influir en el Congreso de Estados Unidos, recompensar amigos, castigar enemigos y utilizar el término antisemita como un arma ideológica para silenciar cualquier crítica a Israel. El riesgo de ser etiquetado como antisemita si no se es judío, o de autodesprecio si lo es, impone la autocensura entre quienes critican las políticas de Israel, especialmente desde que, en el 2016, la Alianza Recordatoria del Holocausto redefiniera el concepto de antisemitismo como sinonimia de antisionismo, una equivalencia empíricamente falsa. I can't be a Zionist. No way. It's such an injustice, such a cruelty, such extortion. I mean, maybe 10, 15 years ago, a lot of Israelis were not so ardent Zionists. That they've become more ardent. I was brainwashed as a youngster. I was a Zionist. I was proud of Israel. I had to, educate myself. En el mundo real, el antisemitismo y el antisionismo no siempre están acoplados, demostrado con personas e instituciones claramente antisemitas que abrazan el sionismo con entusiasmo. Aunque algunos antisionistas son realmente antisemitas, el antisionismo no es inherentemente antisemita, y afirmar que lo es utilizar el sufrimiento judío para encubrir el sufrimiento palestino. El aberrante odio antijudío o antisemitismo, como Wilhelm Marr acuñara el término en 1879, no significa lo mismo que antisionismo, una ecuación que ninguna presión demagógica puede cambiar. El judaísmo es la raíz y fuente de los monoteísmos cristiano e islámico, y una rica y admirable cultura que aparece en un mundo politeísta cruelmente hostil hace más de 4.000 años. Uno de los valores universales del ethos judío pertinente a este tema es dar de comer al enemigo hambriento y, si tiene sed, darle de beber. Pero no todos los judíos son sionistas. En marcado contraste con la ética judía desde su comienzo en 1896, la filosofía política sionista ha mostrado esa fibra negra que hoy la oscurece por completo. El sionismo representa el resurgimiento de las tendencias violentas en el judaísmo, sublimadas en ideales nacionalistas que también inspiran la violencia, sumada a una habilidad para complicidades políticas de sospechosa conveniencia. En alianza con sus verdugos nazis del Tercer Reich, la Federación Sionista Alemana firma el Acuerdo Havara de 1933, un polémico acuerdo calificado como traición por las organizaciones judías laicas opositoras a la idea sionista. El sionismo político no traicionó solo a los disidentes judíos, sino además al espíritu de su propia declaración de independencia que garantiza: promoverá el desarrollo del país para el beneficio de todos sus habitantes, estará basado en los principios de libertad, justicia y paz, a la luz de las enseñanzas de los profetas de Israel,
asegurará la completa igualdad de derechos políticos y sociales a todos sus habitantes sin diferencia de credo, raza o sexo, garantizará libertad de culto, conciencia, idioma, educación y cultura, salvaguardará los lugares santos de todas las religiones, y será fiel a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Ver antisemitismo en cualquier crítica del sionismo de Israel es como ver el anticristo en cualquier crítica del catolicismo del Vaticano.